Perfecto. Bien, si en algún momento se escucha mal o dejan de ver pantalla, avísenme, así mejoramos la situación. Como les dije, la clase de hoy vamos a abordar la parte de funciones logarítmicas y funciones exponenciales, pero previo a esto tenemos que tener una noción de lo que es el logaritmo, cuáles son sus propiedades, para qué se usa, y recién ahí podemos entender cómo estudiar y analizar la función logarítmica o la función exponencial, y además cómo se relacionan estas entre sí. Imagino que en el curso de ingreso o en realidad la primera matemática que tuvieron, repasaron cuáles eran las propiedades de potenciación, pero las vamos a traer acá a colación por las dudas, sobre todo las más importantes, que son las que nosotros necesitamos. La primera propiedad dice que si yo tengo dos números, ¿sí?, con la misma base, A está representando la base, que se están multiplicando y cada uno de estos números está elevado a una potencia distinta, yo puedo juntar estas potencias de manera tal de sumarlas. Entonces, me va a quedar algo de este estilo, por ejemplo. Fíjense que tenemos 5 a la sexta por 7 a la cuarta por 5 al cuadrado. Acá hay dos bases distintas que podemos identificar, el 5 y además lo que yo puedo juntar es lo de cada base, no es que puedo meter exponentes. Entonces, por un lado vamos a agrupar las potencias que corresponden a la base 7 y por otro lado las potencias que corresponden a la base 5, ¿sí? Si analizo las del 7 me quedarían 3 por acá más 4 de acá, en definitiva tengo 7 elevado a la 7. Lo que corresponde a la base 5 tengo 6 por acá y 2 por acá, la sumo y me queda un 5 a la octava. Esta es la primera propiedad. Si en cambio lo que estamos haciendo es dividiendo estos números, lo que pasa con los exponentes es que se restan de una manera muy fácil y muy similar a la anterior. Si yo tengo, por ejemplo, acá p elevado a la 9 dividido p elevado a la cuarta, esto es lo mismo que tener p elevado a la 9 menos 4, que es lo mismo que decir p elevado a la 5. Simplemente se restan los exponentes. En este caso de acá yo tengo un número, fíjense, elevado a una potencia y todo eso está elevado a otra potencia. Esta es la propiedad que se conoce como potencia de potencia, ¿sí? Y simplemente puedo juntar las potencias y unificarlas si multiplico a ambos exponentes. En este caso tenía dos potencias. Si tuviese más, las voy multiplicando todas entre sí. En este caso, fíjense que teníamos 11 al cuadrado y todo eso elevado a la quinta. Equivale a tener 11 elevado a la 2 por 5, que es 10. Una de las últimas propiedades. Fíjense, tenemos ahí dos números distintos que se están multiplicando y estos números están dentro de un paréntesis elevados a una potencia cualquiera. Si se están multiplicando los números, yo puedo distribuir la potencia a cada uno de estos números y hacer la multiplicación independientemente. Fíjense, tenemos 3 por i, todo eso elevado a la quinta. Esto es lo mismo que decir 3 elevado a la quinta por i elevado a la quinta. Fui mezclando números y letras, ¿sí?, para que vean que la propiedad se mantiene exactamente igual, que no me afecta en nada. Para que no se asusten cuando después en algún ejercicio le aparezca la letra y no digan, ah, pero en clase vimos todo con números. Siguiente propiedad, fíjense. Es muy parecida a la anterior. Lo que pasa es que ahora en vez de tener dos números que se están multiplicando, dentro de un paréntesis tengo dos números que se están dividiendo y están elevados a una potencia. La propiedad dice que yo puedo distribuir la potencia a cada uno de los miembros de esta división, ¿sí? Entonces, si tengo este ejemplo, por ejemplo, 6 elevado a la 7
sobre t, todo eso puedo distribuir el cuadrado a cada uno de estos números, al de arriba y al de abajo. ¿Qué hice? Presten atención acá, que no es que apareció un 14 mágicamente. Como arriba tenía potencia de potencia, hice el 7 por el 12 y ahí sale el 14. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Ustedes me van avisando cualquier cosa, ¿eh? Yo sé que esto ya lo vieron, pero es por las dudas para recordarlo porque toda la parte que viene de logaritmos está íntimamente relacionada. Bien, acá tengo a elevado a la menos n. Eso quiere decir que mi potencia es negativa. No importa el número que esté representando n, pero mi potencia es negativa. Cuando yo trabajo con una potencia negativa, lo que hace automáticamente es invertirme la fracción. Fíjense que yo acá tenía un número a que abajo puede tener de denominador 1, por eso hablamos de fracción. Entonces lo que hace es darme la vuelta, invertirla, ¿sí? Y le mando exponente a toda la fracción. Denme 2 segundos que damos ingreso. Ahí va. Ahí va. Vamos con el ejemplo de esta, donde la potencia era negativa. Supongamos que tengo ahora una fracción, porque ya no es un número solo, que es u sobre b, todo eso elevado a la menos 8. Lo que voy a hacer es dar vuelta a la fracción, es decir, que el denominador va a pasar a ser numerador y el numerador va a pasar a ser denominador. En criollo, el que estaba arriba se va para abajo, el de abajo para arriba. Y además de eso, le otorgo la potencia ahora positiva, porque yo ya hice el cambio, a toda la fracción o, independientemente, a cada uno de los números que corresponden a esta fracción. Vamos con la próxima. Ya nos faltan, quédense tranquilos. Tenemos acá un número elevado a una potencia, pero la potencia aparece como fracción. Esta propiedad me está diciendo a mí que está mezclando potencia con raíz, ¿sí? Ustedes se acordarán que nosotros, por ejemplo, si tenemos un número dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? Es decir, si tengo la raíz cuadrada de un número, ese número lo puedo escribir como elevado a la 1/2, porque son cosas similares, ¿sí? Pero acá lo vamos a ver cómo proceder en el caso de que yo tenga un número elevado justamente a una fracción. Equivale a decir la raíz de grado enésima, fíjense que el denominador de la fracción es el índice de la raíz, de a elevado a la m. O sea, el numerador va a ser la potencia del número. Vamos a un ejemplo para que parezca más fácil. Si tengo 4 elevado a la 5 tercios, el 3 va a indicar el índice de la raíz. Eso quiere decir que me va a quedar a mí una raíz cúbica. El 5, lo que me va a indicar es la potencia que le va a quedar al 4 dentro de la raíz. Entonces me quedaría raíz cúbica de 4 a la quinta. Con esto tenemos las propiedades. Todas las propiedades las acabamos de recordar. Y ahora sí, avanzamos un poquito más. Como ya más o menos vimos cuáles son estas propiedades, las recordamos, podemos pensar en algunas cuestiones particulares en función de lo que es la potenciación. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, en el ejemplo anterior de la división, ¿por qué le puso al cuadrado? En este, En 6 elevado a la 7 dividido t. sí. Bueno, ¿por qué puse el cuadrado acá? Sí. En t al cuadrado, porque, ojo, que fíjate, me vengo a esta parte, fíjate que la propiedad dice que la potencia la puedo distribuir, ¿sí? De hecho, la distribuyo a cada uno. Es como que le doy la potencia a cada uno independientemente. Ajá. 6 elevado a la 7 elevado al cuadrado, por eso me dio 6 a la 14, y también me queda t elevado al cuadrado, por eso de ahí sale el cuadrado. Ah, sí, entiendo.
Bien. Ustedes Gracias. pregúntenme, ¿sí? Todas las dudas que tengan, me van preguntando. Bien. Sabemos calcular el resultado de una potencia, porque de hecho lo hace la calculadora, pero ahora el problema surge a la hora de poder calcular una potencia sabiendo el resultado. En algunos casos es bastante fácil. En algunos casos vamos a decir que es bastante fácil, pero no siempre es así. Supongamos que tenemos 2 elevado a la quinta, ¿sí? Eso quiere decir que yo tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 5 veces se repite el 2. Esa es la definición de potenciación. Voy a multiplicar a mi número, que se llama base, tantas veces como el exponente me lo indique, el exponente de la potencia. Por eso es que el 2 se repite 5 veces. Todo eso sabemos que vale 32. Podría hacer el 2 por 2 por 2, así. En la calculadora directamente ingresar 2 elevado a la 5. Voy a hacer una pregunta tonta, pero por las dudas. Según el modelo de calculadora, ¿todos saben cómo trabajar con potencias? ¿Cuál es el logo que tiene la calculadora de ustedes para poder operar con potenciación? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Es una, Bien. Sí, sí. un triángulo. Un triángulo. Bueno, Triángulo. bien. En la mayoría de las calculadoras es como si fuese el triangulito, pero sin la base. Vamos a llamarlo así, como el sombrerito. ¿Sí? En otras calculadoras aparece la letra X elevada a la Y. Yo esto se los digo por las dudas, porque como van cambiando la notación, dependiendo del origen de la calculadora, como para que sepan, porque la mía tiene, por ejemplo, el triangulito, el que le decimos el triangulito, pero hay las últimas, que son, la mía es vieja, chicos, la mía es vieja, pero las últimas tienen otras notaciones, por eso. Bien, avanzo entonces, ya todos sabemos usar la calculadora. Veamos ahora, tengo 5 al cubo, esto quiere decir que el 5 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. 5 por 5 por 5, y esto es igual a 125. Hasta acá es algo que me resuelve la calculadora, simplemente nosotros estamos como analizando qué es lo que pasa. Ahora, acá se me viene como negra la cuestión, se me va oscureciendo el panorama, porque me dice que 3 elevado a la x da 81. Fíjense que en los dos primeros ejercicios o ejemplos que teníamos acá, a mí me decían, che, tenés un número elevado a otro número, vos tenés que calcular el resultado. Y era fácil, porque yo sabía que a la base la multiplicaba por sí mismo tantas veces como me indicaba el exponente. Pero acá, mi exponente es x. O para darme cuenta cuántas veces tengo que multiplicar por sí mismo al 3. Este es uno Usando de los los logaritmos. Este es uno de los problemas que van surgiendo. Antes de usar los logaritmos y nada, ¿podemos pensar nosotros qué número, 3 elevado a qué número me da 81? 4. ¿Qué hice yo? A ver, hice 3 por 3, 9, por 3, 27, y fui probando, fui multiplicando el 3 por sí mismo, y es más, ustedes no ven el gesto, pero cuando a mí me dan este tipo de ejercicios, yo voy probando y contando con los dedos cuántas veces fui multiplicando por sí mismo el 3. Esto es bárbaro porque llegué al 4, no tuve que hacer muchas multiplicaciones ni nada, y además, X era un número exacto. Pero ¿qué pasa cuando la potencia ya no es un número exacto y me aparece, por ejemplo, un número con coma? Ya no hay chance de que yo pueda ir probando con los dedos. Así es que surgen justamente los logaritmos, ¿sí? Este es re fácil. Díganme ustedes cuánto vale X, a ver. 11. Digo 1. 11, 1. No importa, 2, A la porque segunda. 11 por 11 me da 121. Bien, no importa, estamos todos dormidos, así que está todo perdonado. Además, ninguno de nosotros es calculadora, así que perdonamos todo esto ahora. Bien, y acá yo no me hago la canchera acá. A ver si alguno de ustedes es el canchero.
Acá perdimos. Un medio puede ser. Perdimos la guerra. A ver, 0,5 elevado a un medio. Mira, estoy probando en la calculadora. Vamos a chequear. A mí eso me da 2,4494, o sea, nada que ver. Si yo probaría, o sea, pero no importa, porque está bien. Si yo pruebo, es más, yo dije, ni me arriesgo, chicos, acá a decir cuánto da. Si yo pruebo, lo que podría ir haciendo es decir, bueno, a ver, ok, reemplazo la X por 1. 6 elevado a la 1 me da 6. Ese no es. Paso al otro. 6 al cuadrado. 6 por 6 es 36. Ya me fui a cualquier lado. Entonces, a simple vista, sin tener otra herramienta, lo que puedo llegar a arriesgar es decir, mira, está entre el 1 y el 2, pero no me pidas más. ¿Sí? En su momento, lo que los matemáticos hicieron con mucho amor y paciencia, ¿sí? Fue elaborar, como ya dijeron, los logaritmos, pero un libro donde contenía la tabla de logaritmos. Los matemáticos se habían tomado el trabajo de hacer millones de cuentas para elaborar un libro, porque, primero, la calculadora no existía, ¿sí? Y cuando existió la calculadora tampoco tenía la función logaritmo al principio. Hasta más o menos 1960, yo no había nacido, voy a aclararlo por las dudas, se usaban en las escuelas incluso los libros de tablas de logaritmos, un bajón, porque imagínense ustedes en el medio de un examen están con un libro buscando el logaritmo esto era imposible. Perdías más tiempo en el examen buscando en el libro que haciendo otra cosa. Gracias a Dios, la matemática avanzó, la tecnología avanzó y las calculadoras están mucho mejor programadas. Profe, mi abuela tenía una tabla de logaritmo y es un quilombo para entender. ¿Viste? Yo sabés que cuando empecé a trabajar en la biblioteca de una escuela había una y la vi y dije, menos mal que yo ya uso la calculadora porque era imposible de... En un parcial yo hubiese entrado en pánico. La verdad es esa. Profe, Sí. el que puso la primera piedra para hacer ese libro o para descubrir los logaritmos fue John Napier, ¿no? Ajá, así es. Creo que a él a los logaritmos no los llamaba logaritmos en un principio, los llamaba los números artificiales, me parece. Exactamente, sí. Sí, Napier, yo le digo Napier porque el inglés no es lo mío, claramente, fue uno de los primeros matemáticos que buscó la manera de poder trabajar con la potenciación de una manera más cómoda, más agradable y más sintética. Entonces fue el primero que diseñó, de hecho, una especie de calculadora muy rudimentaria, imagínense, porque estamos hablando de muchísimos años atrás, la Pascalina, y después estuvo la calculadora de Napier, y fue el que trabajó un genio, porque desarrollar todo esto hay que tener vocación, hay que tener vocación. Bien, el logaritmo entonces, Napier lo define como otra forma de expresar la potenciación de un número. Pero en este caso, no vamos a estar buscando el resultado, sino que lo que propone es buscar el exponente de la base, ¿sí? Opuesto a lo que uno venía trabajando con la potenciación. Y lo define de esta manera. Esta es la definición del logaritmo, y acá yo les digo que presten atención, porque si ustedes saben usar la definición del logaritmo, van a tener resuelto todo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice. Yo la voy a leer y después vamos a desglosar cada término. Esto se leería así: logaritmo en base a de un número C es igual a B. La flecha doble, recuerden que era el sí solo sí. La base elevado al resultado me da el número al que yo le estaba calculando el logaritmo. O sea que me está diciendo, en definitiva, si yo estoy calculando el logaritmo de una base en particular, ¿sí?, de un número, es lo mismo que yo a la base le eleve al resultado y obtenga el número al que le calculo el logaritmo. La base
tiene que ser mayor a 0. Esto ya me está dando un indicio muy fuerte de cómo se trabaja con los logaritmos. El número al que yo le estoy calculando el logaritmo es lo que se conoce como argumento, y el argumento tiene que ser mayor a 0. Por último, B es el resultado, ¿sí? Se podría considerar a logaritmos como una función inversa a la potenciación, pero con ciertas restricciones. Inversa en el sentido de que a mí me permite calcular lo que la potenciación no me permite. Están relacionadas, pero con algunas restricciones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, excelente. Perfecto. Seguimos entonces. Vamos a algunos ejemplos como para entender cómo se aplica esta definición, porque si no es lo mismo que ver muchas letras y no nos sirve de nada eso. Tenemos logaritmo en base 3 de 27 y me piden que lo calcule en calculadora. Por otro lado, imagino que ya se habrán dado cuenta, pero la calculadora solo trabaja con 2 logaritmos. Y ustedes vieron recién que la base podría estar representada por cualquier número, ¿sí?, positivo. Esa es la única condición que pide la base. Mayor a 0, positivo. Si yo miro mi calculadora, tiene 2 teclas solamente dedicadas a la parte de ritmos. Una es log, ¿sí?, L-O-G, que es el logaritmo en base 10. Al lado hay una tecla que es LN, que es logaritmo natural o logaritmo neperiano, como ustedes lo conozcan, lo escuchen. Presentan lo mismo, y es el logaritmo en base E. O sea que si a mí me pidieran determinar este logaritmo en base 3 de 27, la calculadora no me lo resuelve. Por eso es que tengo que aprender la base, aprender a aplicar la definición. No solo por eso, pero empecemos por ahí. Lo que haría es aplicar la definición. Y la definición me decía que si yo la base la elevo al resultado, que en este caso no sé cuánto es el resultado, me tiene que dar 27. Planteo eso. 3 elevado al resultado, que todavía no sé cuánto es, tiene que ser igual a 27. Pregunto, ¿qué número va a ser X en este caso? 3 elevado a ¿qué número me da 27? 3. Exacto. Como X es 3, porque 3 por 3, 9, por 3, 27, el resultado de este logaritmo es 3. Fíjense que es bastante sencillo. Me obliga a pensar un poco en hacer cuentas, pero nada más. Logaritmo en base 2 de 32, lo que haría es plantear otra vez la definición, ¿eh? Es como que casi todo lo resolvemos con esto. Entonces diría, mi base es 2, elevado al resultado, que no sé, y quedaría 2 elevado a la X es igual a 32. 2 elevado a la quinta me da 32. Entonces, mi logaritmo en base 2 de 32 es 5. Otro fácil, logaritmo en base 4 de 16. Lo que haría exactamente lo mismo, 4, ¿sí? Elevado al resultado es igual a 16. Yo fui usando la letra X, ¿sí? Pero podría haber usado la letra que se nos antoje a nosotros. Uso la X por convención porque en líneas generales, siempre que estamos trabajando con una incógnita se usa la X, pero nada más. Pueden usar la que se les antoje. De hecho, si alguno quisiera poner en vez de X resultado, está totalmente habilitado. Este es súper fácil. 4 elevado al cuadrado, yo sé que es 16, punto. Fíjense este. No me dice cuánto es la base. Por convención, ¿sí?, por convención matemática, cuando no se escribe la base es porque estamos trabajando con una base 10. Justamente, este es uno de los logaritmos que yo podría resolver en la calculadora. De hecho, si pongo el logaritmo, ¿sí?, de 10 en la calculadora, esto me da el resultado que es 1. Lo acabo de hacer puro en la calculadora. Porque son las propiedades de las bases. Entonces, digo, bueno, supongamos que no tenía la calculadora, tendría que plantear exactamente lo mismo. La base no la veo representada por convención, pero yo ya sé que es 10. Entonces me quedaría que 10 elevado a la X tiene que ser igual a 10. Y no hay otra chance de que X valga 1. Por lo que el resultado es 1. Acá ya se me viene complicando el panorama, voy a ser sincera, porque hasta acá teníamos todas bases más chicas que el argumento. En este caso tengo logaritmo en base 9 de 3.
se me complica y bastante el panorama, porque me está pidiendo en definitiva saber a qué número tengo que elevar al 9 para llegar a un resultado igual a 3. ¿Qué les pasa? ¿Qué les parece mientras yo les doy entrada a alguien? Piensen ¿eh? 9 elevado a qué número me da 3. 0,33. 0,5. 0,5, 0,33. Un medio. Bueno, un medio estamos en lo mismo que 0,5. Pareciera que ahí va ganando. Un medio. Y todos vamos por el medio. 1,3. Es un ¿un medio, tercio? es un medio. ¿Y saben por qué? La forma rápida, y creo que es lo que todos pensaron. Si yo al 9 le calculo la raíz cuadrada, me da 3. Y yo hace un ratito había dicho que calcular la raíz cuadrada era lo mismo que elevar a un medio. O sea que en este caso es un medio. Pero vieron que hasta acá en los primeros 4 nos hacíamos los recancheros, dábamos los resultados, y cuando empiezan a aparecer estas cuestiones, uno es como que va decantando, ya va entrando en duda, y encima la calculadora no me sirve para nada. Acá, veamos acá tenemos que aprovechar muchas propiedades de la potenciación de esas primeras que vimos. La base 5, no sé el resultado, en definitiva me está pidiendo que yo al 5 lo eleve a un número para que el resultado sea igual a 1 sobre 25. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿O cómo vamos pensando este ejercicio? Primero, yo les voy tirando tips como para que lo pensemos entre todos. Había una de las propiedades que me decía Invertir la que fracción. necesitamos invertir la fracción. Esa propiedad era la de potencia negativa. O sea que mi potencia va a tener que claramente ser negativa para poder invertirme la fracción. Eso como lo primero para tener en cuenta. Y después puedo pensar, a ver, che, 5 elevado a ¿cuánto me da 25? Menos 12. A la 2. O sea que, ¿cuánto sería mi exponente si yo necesito que me lo dé vuelta? Sin miedo, vamos que podemos. Menos 2. Exacto. Bien. Genial. De hecho, si ustedes ven así que de un número tienen que pasar a una fracción, ya saben que mi potencia va a tener que ser negativa, si no, no hay chance. Y después, como un segundo paso, por llamarlo de alguna manera, lo que hacemos es decir, bueno, a ver, 5 elevado a qué cosa me da 25. Y ahí ya llegó al resultado. Veamos otro. Logaritmo en base 1/2 de 16. De vuelta, planteo la definición, esto no es mucha ciencia, es como siempre hacer lo mismo en definitiva. 1/2 elevado a qué número me da 16. ¿Qué se les ocurre? Yo, a ver, voy a ayudarlos como a analizar qué es lo que estamos viendo. Lo primero que veo es que, a ver, 1 elevado a cualquier cosa me va a dar 1, o sea que el 1 que esté arriba no me sirve, no me aporta nada. Pero 2 elevado a algo, ¿me puede llegar a dar 16? ¿A 4? Sí, invertir ahí. Exacto, 2 elevado a la cuarta es 16. De hecho, lo habíamos como ya más o menos analizado en uno de los primeros ejemplos, un poquito menos. Y ahora, yo necesito que me quede 16. ¿Cómo va a tener que ser la potencia? ¿Positiva o negativa para que al 2 me lo lleve para arriba? Negativo. Exacto. Negativa. O sea que x en este caso vale menos 4. Y el resultado del logaritmo es menos 4. ¿Sí? Fíjense que como para resolver cada ejercicio que se va poniendo como un poco más pesado, vamos usando todas aquellas propiedades de la potenciación, que al principio es como que dijimos para qué nos sirven, pero nos vienen a salvar siempre. Vamos con uno más. Logaritmo en base 7 de 1/7. En definitiva, lo que me está pidiendo a mí es esto, a ver. ¿Por qué número elevo al 7, que es la base, para que el resultado sea 1/7? Acá los escucho, a ver. ¿Qué se les ocurre?
El 1, profe. El 1. 7. Exacto. 7. Elevado a la 1 me da 7, pero como me lo baja, como ahora me aparece en el denominador, eso quiere decir que mi exponente es negativo. Entonces, mi logaritmo, en este caso, es menos 1. Último, prometo que es el último, ya estamos. Logaritmo en base de 64 de 4. Haríamos exactamente lo mismo. Plantear 64 elevado a qué número me da 4. ¿Qué se les ocurre acá? ¿Qué haríamos? Seguro, el exponente acá va a ser una fracción, porque fíjense que de un número grande, para llevarlo a un número más chiquito, es como nos había pasado acá, ¿sí? Mi exponente terminó siendo una fracción. Acá, ¿cuál es la fracción? Y cuando hablamos de exponente y fracción, estamos pensando en una raíz, cuadrada, cúbica, cuarta, la que sea. ¿Un tercio, profe? Estamos todos, chequemos, pero creo que sí. Perfecto. Esto es porque la raíz cúbica de 64 me da 4. Estos son ejemplos como para que ustedes entiendan cómo aplicar la definición. Que entiendan cómo funciona el logaritmo, qué es lo que va buscando, ¿sí? Obviamente no van a tener millones de ejercicios de esto, simplemente es conocer qué es lo que hay detrás. Después está la calculadora que nos salva y vamos a aprender a usar justamente la calculadora, ¿sí? De esta manera. Exactamente, lo que tenemos que hacer, claro, la calculadora solo trabaja en base 10 y trabaja en base E, que es el logaritmo natural o neperiano. O sea que todos los ejercicios anteriores, fíjense, solo uno era en base 10. El resto de los otros no podía calcularlos yo directamente en la calculadora. Pero como no siempre nos vamos a estar los cancheros o vamos a poder determinar rápidamente cuál es el resultado, tengo que poder transformar esto y que la calculadora me resuelva cualquier cosa. Para eso, ¿sí?, se usa lo que se conoce como el cambio de base. Porque de hecho, si a mí me pidieran pensar, ¿por qué número tengo que elevar al 3 para llegar a 17? No hay chance de que lo saque, ni yo, ni ninguno de ustedes, menos a esta hora de la mañana. No somos calculadoras. Entonces vamos a aprender a hacer el cambio de base. El cambio de base consiste, o sea, lo que va a buscar es decir, bueno, voy a transformar mi logaritmo, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 17, en un logaritmo que la calculadora me pueda resolver. Podría hacer cualquier cambio de base, pero ¿para qué hacer cualquiera? Si a mí lo único que me sirve es que me lo resuelva la calculadora. Entonces, yo puse acá dos definiciones entre comillas, no dos propiedades. En una voy a hacer un cambio de base y lo voy a llevar a un logaritmo en base 10 para poder usar la tecla de la calculadora que es log, y en la otra elegí trabajar un logaritmo natural, es decir, base E, para poder también resolverlo usando la tecla de la calculadora que es ln. Podrían usar cualquiera, ¿sí? Y las dos, la que ustedes elijan usar, va a dar exactamente el mismo resultado. Son independientes, porque el valor de X va a ser exactamente el mismo. De hecho, a ver, hay un solo valor que al elevarlo al 3 me va a dar 17. No es que puedo tener más de un valor. Por eso ustedes acá eligen cuál usar. Veamos cómo aplicar esto que es una pavada. Vamos con el primero. Logaritmo en base 3 de 17. Lo que haríamos es calcular, hacer el cambio de base. Fíjense, yo ya eliminé el 3 y estoy trabajando con un logaritmo en base 10 del número al que le estaba calculando el logaritmo, es decir, del argumento. Y lo voy a dividir por el logaritmo en base 10, ¿sí?, de la base anterior que yo tenía. Con esto hago la cuenta y obtengo el valor de mi exponente. Ninguno de nosotros iba a decir que 3 elevado a la 2,578901 iba a dar 17. No había chance, chicos. Ni siquiera teniendo la tabla de logaritmos, porque íbamos a abandonar. Justamente para esto es el cambio de base, para rápidamente resolver algunas situaciones. Veamos ahora el logaritmo en base 4 de 35. Hacemos lo mismo. Divido, ¿sí?, el logaritmo del argumento, es decir, del número,
sobre el logaritmo de la base. Hago las cuentas y yo ya tengo el valor de mi logaritmo. Fíjense qué pocos decimales que hay de diferencia. Y además que son números imposibles de sacar a simple vista. El último lo vamos a hacer usando el logaritmo natural para que vean que el procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Y no hay ningún problema. Repito, logaritmo natural de el argumento divido el logaritmo natural de la base. Con esto hago las cuentas y ahí obtengo mi resultado. Así de fácil es hacer el cambio de base. ¿Dudas con esto? No, profe. ¿Seguimos entonces? Profe, Sí. cuando resolvamos los ejercicios, tenemos que poner, como puso ahí dividido, digamos, todos los numeritos, o ponemos directamente el resultado. Pueden poner directamente el resultado. Pueden poner directamente el resultado. Yo acá para que vean, ¿sí? De que no es que el resultado sale por arte de magia, sino para que vean el paso a paso. Ojo, que si van a hacer la división toda de una en la calculadora, asegúrense de poner entre paréntesis logaritmo de 35 dividido y entre paréntesis logaritmo de 4, para que les dé bien y no haya error. Bien, esta operación presenta muchas propiedades. Vamos a ver por qué estas propiedades nos vienen como a salvar un poco las papas, ¿sí? Sobre todo cuando la función que nos toque trabajar sea bastante fea. A ver, la primera propiedad es que el logaritmo de la base es siempre igual a 1. ¿Cómo lo traducimos esto? Si yo estoy calculando el logaritmo de base A, de un número A, siempre me va a dar 1, porque un número cualquiera elevado a 1 me da el mismo número. Así es como lo leeríamos. La segunda propiedad dice que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Porque cualquier número elevado a 0 me da 1. La tercera propiedad dice, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Esto se traduce así. Si yo estoy calculando el logaritmo, siempre con la misma base, ¿no? Fíjense, de dos números que se están multiplicando, yo podría desarmar esto y decir, bueno, a ver, calculo el logaritmo del primer número y le sumo el logaritmo del segundo número. La cuarta propiedad dice que el logaritmo de un cociente es igual a la resta de logaritmos. Es decir, si yo estoy calculando el logaritmo de dos números que se están dividiendo, puedo calcular independientemente el logaritmo de cada uno de estos números y después restarlos. Obviamente siguiendo el orden, a ver, si primero estaba el número m, primero va a estar el número m. No es que les altero acá el orden. La última propiedad dice que el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. ¿Cómo se traduce esto? No sé cómo, es súper fácil. Si yo tengo el logaritmo de un número elevado a una potencia, la potencia en criollo lo que hace es bajar y multiplicar el logaritmo. ¿Sí? Así de fácil. Última, si yo estoy trabajando con el logaritmo natural o neperiano, es el logaritmo de base y es el que ya vimos que en la calculadora aparece como logaritmo natural. Vamos a algunos ejemplos de ver cómo se aplican estas propiedades, nada más. Logaritmo en base 2 de dos números que se están multiplicando, el 32 y el 16. Si yo aplico la propiedad, si a mí lo que se me pide es aplicar la propiedad, esto quiere decir que yo podría calcular el logaritmo en base 2 de 32 y sumarle el logaritmo en base 2 de 16. Fácilmente podría hacer las cuentas y llegar al resultado, ¿sí? Esto es para que vean la aplicación de las propiedades, porque de hecho igual ya vimos cómo hacer el cambio de base, o sea que ahora podríamos resolver cualquiera. Pero las propiedades muchas veces nos van a servir cuando no estemos trabajando con números y ahí ya empecemos a derrapar. Bien, logaritmo en base 5 de dos números que se están dividiendo. La propiedad a mí me dice que yo puedo separarlos restándolos. Es decir,
calcular el logaritmo de 5 por un lado y restarle el logaritmo de 125, siempre respetando la base. Mirando así, me quedaría en este caso un menos 2. Logaritmo en base 3 de 27 elevado a la 8. Esta es la propiedad de la potencia, que en criollo lo que decía es, bueno, a ver, la potencia va a bajar y va a multiplicar el logaritmo. Entonces después me queda resolver y llegar al resultado. ¿Bien hasta acá? Sí, sí. Bien. ¿Podemos repasar la última? Sí, vamos con la última. La última lo que me dice únicamente es que si yo tengo un número, el logaritmo de un número elevado a la 8, ¿sí? Lo que da con la potencia es que baja y multiplica el logaritmo. Por eso es que me queda 8 por logaritmo en base 3 de 27. Este 3 es porque es el resultado de este logaritmo, nada más. Y el resultado final en este caso sería 24. Es 3 porque 3 por 3, 9, por 3, 27. Si 3 elevado al cubo me da 27. Y ahí está. Ahora les tengo unos ejercicios. 3, ahí, para que hagan ustedes, rápido. Para que apliquemos las propiedades. ¿Sí? Si necesitan ayuda me avisan, pero tómense el tiempo que necesitan.
¿Cómo vienen con eso? Yo ya terminé, profe. Estoy Ok. esperando. Ay, ¿por qué no dijiste nada? Así les metemos presión al resto. Ah, Yo hice la A y la C, la B no la pude porque no me acuerdo de la formulita. ¿Qué fórmula? La Así te- fórmula para resolver esa partecita de la B, de la raíz A de ver, como 7 y eso. bien. Yo creo que lo que más conviene ahí es escribir la raíz cuadrada de 7 como potencia. Es decir, escribir 7 elevado a la 1 medio. Y ahí sale mucho más fácil. Ya terminé, profe. Bueno, ¿compartimos resultados? ¿Quieren? Sheila, ¿cuánto les dio? A mí me dio 2,1395. 7 tercios. A mí me dio 7 tercios también. A mí igual. 7 tercios es lo mismo que 2,33 y es un número periódico. Ahora, al segundo. Y después analizamos los posibles errores que fueron surgiendo. El 2, el mejor dicho. ¿Cuánto dio? Menos un cuarto. Ay, ay. Hay uno solo y está dudando. ¿Alguien más hizo el 2? Sí, a mí me dio 3 medios. 1,5. A mí me dio 3 medios también. Y el C, ahora los hacemos por las dudas entre todos, tranquilos, no entren en pánico. El C, Hice ¿alguien mal la dijo? cuenta. Ya nadie quiere hablar, me parece. Bueno, está bien El el Word. C18. El C18, a mí también, bien. Bueno, A mí a también ver, me que a dio mí me haya 18. dado... Bien, igual que a mí me haya dado 18 no quiere decir que esté bien hecho. Por las dudas los hacemos entre todos. Así el que metió la pata o que no supo cómo encarar el ejercicio, le queda a la vista y sabe, ¿sí? Así los acompaño desde el Word, que sé que no es lo mejor, pero bueno, porque el Word se toma su tiempo y estas cuestiones. Pero vamos con el primero. El primero era logaritmo en base 8 de 2 por 64. Profe, ya Puede encontré ser. mi error en A. Genial, perfecto. 2 por 64. Lo quiero copiar tal cual, así lo vamos viendo cómo se haría paso a paso. Este era el primer ejercicio, el ítem A. Lo primero que yo haría, ¿sí?, es aplicar la propiedad de, como estos dos números se están multiplicando, yo desarmaría el logaritmo y lo escribiría como suma. Entonces me quedaría logaritmo en base 8 de 2, y a esto le sumaría bueno, el logaritmo en base 8 de 64. Esto es lo que hicimos, ¿sí? O lo que debieran hacer como para ir aplicando las propiedades de una manera ordenadas, porque la idea es esta. Una vez que hice esto, digo, bueno, ok, miro cada partecita, estos logaritmos. Entonces, lo que yo hice, repito, es lo que yo hice, no quiere decir la única manera.
Dije, pienso cada término de manera independiente, aplicando la definición a cada uno de estos términos. Entonces, me centro en la primera cosa que se estaba sumando, en el primer logaritmo, y aplico la definición. Lo que me está pidiendo es a la base, que es 8, elevarla a un número que yo no sé en este momento cuánto es, pero sí sé que tiene que dar 2. Esto por un lado. Apliqué la definición acá. Y además, dije, bueno, le tengo que sumar el resultado del otro logaritmo. Entonces apliqué la definición otra vez del otro logaritmo como para estar canchera y ir practicando en realidad. Mi base es 8, o sea que acá iría el 8. 8 elevado a qué número, que yo todavía no sé cuánto es, me da 64. Ahí aplico la definición. E independientemente analizo cada uno de estos ejercicios. Entonces digo, bueno, a ver, 8 elevado a qué cosa me da 2. Seguro es una fracción. Entonces pienso, la raíz cuadrada de 8 no es exacta. La raíz cuadrada, la raíz cúbica de 8 me da que acá x me queda 1/3. Imagino que lo habrán hecho en la calculadora, pero no importa, yo les voy mostrando la lógica. Después, en la otra parte, dije 8 elevado a qué número me da 64, y 8 al cuadrado. De ahí sale que el resultado que todos estaban diciendo era el 7/3. Este es el ejercicio A. ¿Dudas con este? Profe, yo lo hice, yo a cada término les dividí los logaritmos. Hice primero, en el Hiciste primer cambio de término, base. cambio de base, hice logaritmo, logaritmo en base 10 de 2, dividido el Sí. logaritmo en base 10 de 8. Los dividí y Ok. me dio ese resultado. Y te dio el mismo resultado. Está perfecto. Sí, sí. Al que le había dado 2,170 y pico, ¿sí? Lo más probable es que haya hecho cambio de base, arriesgo a decir yo, pero haya calculado el logaritmo por un lado, el logaritmo por el otro, haya trabajado con algunos decimales y no con el valor exacto, y por eso llegó a una aproximación, pero nada más. Sí, no es que Profe, hay... Sí. el error es que puse, me comí el 8, no puse el logaritmo 8 de 64, digamos. El logaritmo 8 de Listo. 2 me dio bien. Después cuando lo sumé nomás puse el valor de logaritmo de 64 y me olvidé que estaba el 8 ahí abajo. Y ahí, claro, te olvidaste listo. Bien, menos mal que te diste cuenta. A veces está bueno ver esto porque uno en el momento dice, ay, no, qué pavo que me comí ese número. Y si no lo vemos es como que queda la duda. ¿Lo hagamos o no? ¿No? ¿Sigo entonces? ¿Qué dijo, profe? No escuché, no ¿Qué dijo? entendí. ¿Qué dijo? Ah, el B, ¿quieren que lo hagamos entre todos por las dudas o no? Sí. Hacemos por las dudas. De última, a ver, es un ejercicio, tampoco vamos a morir. Bien, el logaritmo, el B, en este caso era base 7, y ustedes lo tenían expresado como 49 sobre la raíz cuadrada de 7. Esperen que se los escriben. Bien, así venía nuestro ejercicio. Uno ve la raíz cuadrada y es como que dicen, bueno, lo primero que yo tengo acá es una división. Entonces, la primera propiedad que a mí me conviene aplicar es la de separar este logaritmo. Por un lado, calcular el logaritmo en base 7 de 49, y a esto restarle el logaritmo en base 7 de la raíz cuadrada de 7. Pero lo que yo voy a hacer es ser más viva y no voy a escribir el 7 como dentro de la raíz cuadrada. Voy a escribir la raíz como una potencia. Porque
yo sé trabajar con la potencia de manera un poco más cómoda. Entonces, sé que la raíz cuadrada equivale a tener la potencia 1/2, y eso es lo que voy a hacer. Ahí va. Entonces, una vez planteado mi ejercicio y aplicada la estrategia que creo que es la más fácil para después resolver el logaritmo, si no tuviese la calculadora, yo hice todos estos logaritmos a la par de ustedes sin la calculadora, es simplemente aplicando las propiedades, como para que ustedes vean. Sabía que ustedes iban a recurrir a la calculadora, pero está todo bien. Digo, bueno, a ver, ¿qué número? Voy a plantear la definición del logaritmo y digo, ¿qué número? 7 elevado a qué cosa me da 49. 7 elevado a qué cosa me da 49. Este era fácil, este era muy fácil, me hice la canchera porque 7 al cuadrado es 49. O sea que de acá de este pedacito me salía el 2. A esto le tenía que sumar, ¿sí?, el otro logaritmo. Pero lo que hice fue decir, bueno, como acá tengo la potencia, ¿sí?, que es 1/2, yo sé que la potencia baja y multiplica el logaritmo sin ningún problema. Entonces me quedaba en logaritmo en base 7 de 7, que por definición yo ya sabía que cuánto vale esto. 7 elevado a qué número me iba a dar 7. 1. 1. Entonces fíjense que resolví todo el ejercicio sin usar calculadora, simplemente aplicando propiedades. Del primer paréntesis habíamos dicho que x valía 2, porque 7 al cuadrado es 49, y del segundo ejercicio dijimos que, en este caso, x valdría 1, porque 7 elevado a la 1 da 7. Y por 1/2 me quedaría, ahí está, tengo el resultado de mi ejercicio. Que 2 más 1/2 es lo mismo que tener qué cosa. Perdón, menos, acá es un menos, me comí. Perdón. Ahí va. Ahí termina el ejercicio. 2 menos 1/2 es lo mismo que tener 3/2. No usé calculadora nunca. Pero si hicieron cambio de base, está bien, porque el ejercicio está resuelto. Y, en definitiva, lo que se les estaba pidiendo, la consigna era resolver. No decía resolver aplicando propiedades. O sea que ustedes podrían haber resuelto el ejercicio de la manera que mejor les parezca. Si la consigna era aplicando propiedades, esto es lo que yo tenía que hacer. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. ¿Hacemos el tercero o no es necesario? Sí, es necesario. Sí, es necesario, lo hacemos. Encima es el más fácil, así que este se hace rapidísimo. El tercero era logaritmo en base 6 de, creo, a revisar por las dudas, 36 elevado a la 9, ok. Bien, este es como bastante amigable, porque la única propiedad que tengo para aplicar es la de la potencia. Y esa propiedad me dice que la potencia puede bajar y va a multiplicar al logaritmo con el que yo esté trabajando, que en este caso era el logaritmo en base 6 de 36. Entonces digo, bueno, a ver, planteo la definición como para ver qué onda, qué manera de resolver este logaritmo si no quisiera hacer cambio de base. Yo les muestro todo porque con el objetivo de que ustedes conozcan todas las posibilidades. Si yo aplico la definición de logaritmo, lo que me está diciendo es pensar a qué número tengo que elevar el 6, ¿sí?, para que el resultado sea 36. Pero acá debiera tener esto de acá. Estos paréntesis, ¿sí? Esto es una ayuda a memoria visual para mí. 3 elevado a qué número, 6 elevado a qué número me da 36. Por 2. 2, entonces me queda 9 por 2, que es igual a 18. Y acá terminé todo. Como para que vean, repito, si hubiesen hecho las cuentas, el
36 elevado a la 9. No sé ni siquiera si da la calculadora ese resultado. Acabo de hacer 36 elevado a la 9 en la calculadora y me da con notación científica. Yo no soy muy fan de la notación científica, pero, o sea, podría resolverlo tranquilamente con la calculadora. Pero fíjense que estos tres se podían resolver si aplicamos todas las propiedades. Por eso es bueno conocer y manipular las propiedades, porque acá, ya en el caso de tener 36 elevado a la 9 me daba 1,01 por 10 a la 14. Un bajón trabajar con eso. Bien. ¿Dudas quedó alguna? Profe, yo todavía tengo dudas. Profe, ¿Cómo me doy cuenta cuando la base es más grande que el resultado, sacar el número del exponente? Todavía no lo caso. Bien, yo ahora con lo que sigue te voy a ayudar para que sea un poco más fácil. Ahora vamos a ver cómo ayudarte cuando estas cosas no salen tan visiblemente. Vamos a ver cómo usar el logaritmo para que nos brinde aquella información en la que tenemos dudas. Así que no te preocupes. ¿Qué otra pregunta? profe, acá para resolver estos puntos, se podría haber hecho todos los ejercicios usando solamente el cambio de base, ¿no? Pero Sí. acá también usted usó las propiedades también. Claro, la idea era mostrarles cómo se usan las propiedades para resolver ejercicios si no tuviese yo la calculadora a mano, por ejemplo. O hay veces Ajá. donde voy a tener ejercicios con números tan grandes que la calculadora no va a poder responder, entonces sí o sí me voy a ver obligado a aplicar propiedades para poder resolver el ejercicio. Ajá. Es por eso. Bien, sigo para poder dar respuesta a lo que la compañera acaba de preguntar. Yo les dije, bueno, a ver, está todo bonito con los logaritmos y qué sé yo, pero a ver, no siempre me va a salir la cuenta de una manera fácil. No siempre me voy a dar cuenta rápidamente cuál es el exponente y no siempre voy a poder calcularlo yo porque no tengo la calculadora en la cabeza. En ese caso, vamos a estar ante la presencia de ecuaciones y tengo que conocer la herramienta para poder resolver las ecuaciones y poder determinar cualquier valor, ¿sí? En este caso empezamos con algunas ecuaciones como muy sencillas. Fíjense que tenemos logaritmo en base 3 de 2x menos 5 es igual a 2. ¿Qué es lo que yo haría? Aplico la definición de logaritmo, por eso hice tanto hincapié en la definición. Si yo sé usar la definición, hasta puedo resolver estas ecuaciones que parecen horribles. ¿Qué es lo que dice la definición? Ok. Al resultado, a ver, la base que es 3, si yo la elevo al resultado, que en este caso es 2, me tiene que dar exactamente lo mismo que el argumento. Eso es lo que planteé. 3 base elevado al resultado es igual al argumento. Entonces, paso siguiente, digo, bueno, lo único que puedo resolver acá es 3 al cuadrado, que es 9. El 5 que está restando lo puedo pasar para el otro lado sumando, y me queda en este caso que 2x es igual a 14. Por eso x es igual a 7. O sea que así resolví, aplicando la definición de logaritmo, una ecuación logarítmica que de otra forma sería imposible. Porque ¿cómo la resuelvo yo con la calculadora si no sé, primero que la calculadora no trabaja con esta base y no sé cuánto vale x? Siempre que tenemos ecuaciones logarítmicas o exponenciales, tenemos que trabajar de esta manera. ¿Sí? Vamos con otra, para que vean que esto es bastante sencillo. Otra ecuación, logaritmo en base 2 de 6x más 70 igual a 6. De vuelta, aplicamos simplemente la definición y decimos 2 elevado a la sexta tiene que ser igual a 6x más 70. Recuerden que esto es una ecuación. Yo podría haber escrito el 2 a la sexta de este lado y el 6x más 70 de acá. Les estoy mostrando la doble notación para que tengan presente que en una ecuación estamos trabajando con una igualdad, ¿sí? Y que lo importante es respetar la igualdad, mantener el equilibrio, no importa en qué lado junten ustedes las cosas. 2 a la sexta lo puedo resolver.
Me queda 64. Por último, el 70 que estaba sumando lo paso restando y el 6 que está multiplicando a la X lo puedo pasar dividiendo. Ahí llego al resultado. ¿Dudas hasta acá? No, yo no. Ok. Vamos de a poco. El panorama ya se viene complicando, ya no son ecuaciones tan simples y acá estamos obligados a contemplar las propiedades. Por eso es que es importante conocerlas y saber usarlas. Nosotros teníamos hasta acá un único logaritmo y estaba igualado a un número. En esta ecuación que tengo ya me aparecen 3 logaritmos, un bajón. Y lo que es peor, 2 de esos logaritmos tienen X y son distintos. O sea que vamos a ir trabajando de a poquito para resolver esta ecuación. Lo primero es aplicar la propiedad del logaritmo de un cociente. Pero ustedes me van a decir, pero yo acá no veo ningún cociente. Es que la propiedad la puedo aplicar de un lado como del otro lado. Si yo sé que tengo 2 logaritmos que se están restando y la base es la misma, yo puedo juntar esto, compactarlo y escribirlo todo dentro de un único logaritmo, ¿sí? La base va a ser 2 y me va a quedar el logaritmo, en este caso, de x menos 3 sobre 5. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, profe, sí. Ok, ya ese sí nos sonó como con muchas ganas, ya como diciendo, por favor, cállate. Pero bueno, tenemos esto. Del otro lado no hice absolutamente nada, lo dejo igual. Llegado a esto, fíjense que yo digo, bueno, a mí la ecuación me está planteando que estas dos cosas tienen que ser exactamente iguales. Las bases son exactamente iguales, entonces lo que me está diciendo entre líneas es que lo único que yo necesito es que en este caso los argumentos sean iguales, porque este logaritmo va a ser exactamente igual a este logaritmo, dado que las bases son iguales, cuando lo de adentro sea igual. Y me quedo simplemente con eso. No era tan Perdón, difícil. profe. ¿A qué llama argumento? ¿Lo que está dentro del logaritmo? El argumento sí, es a lo que le calculo el logaritmo. Ok. Lo en criollo, ¿sí? Entonces, si dentro del logaritmo son iguales, la ecuación se remantiene y fíjense que logré transformar mi ecuación logarítmica horrible en una ecuación súper fácil de resolver, fácil entre comillas, ¿no? Pero, a ver, donde hay una única incógnita, el 5 que está dividiendo, yo lo pasaría para el otro lado, podría aplicar la propiedad distributiva, 5 por 2x, 5 por 1, y obtengo estos resultados. Por último, juntaría las x de un lado, los números del otro, ¿sí? Y llego al caso en que menos 9x es igual a 8, por lo que x en este caso es menos 8 novenos. Y ahí resolví mi ecuación. Vamos. Profe, Sí, no entiendo el logaritmo en base 2 y entre paréntesis 2x más 1. ¿Por qué lo bajo igual? porque del otro lado, acá, sí, en esta, a ver, del primer paso al segundo paso, lo único que yo hice fue trabajar con el primer miembro de la igualdad. Al segundo no lo modifiqué en nada. Acuérdense que en una ecuación tenemos 2 miembros. Miembro se llama primer miembro lo que está de un lado de la igualdad, el otro es el segundo miembro. Entonces, como lo que hice acá para pasar del primero al segundo paso fue juntar estos 2 logaritmos que estaban del mismo lado de la igualdad, aplicando la propiedad del cociente. En el otro lado, en el otro miembro de la igualdad, yo lo único que tengo es un único logaritmo y no podía resolver nada. Entonces, lo bajé exactamente igual. ¿Se ve un poco mejor ahí? ¿Y qué pasó con los logaritmos base 2? ¿Se eliminaron porque eran iguales o...? No es que se eliminan porque son iguales, pero, a ver, yo analizo y digo, a ver, bueno, ok, me está pidiendo que estos 2 logaritmos sean exactamente iguales. Las bases son iguales, entonces
a ver, decir que el logaritmo este es igual a este es lo mismo que decir, solamente porque las bases son iguales, ¿eh? Es lo mismo que decir que los argumentos tienen que ser iguales. Entonces dejo de lado el logaritmo y me centro específicamente en los argumentos. Por eso los olvido, porque se supone que tienen que ser iguales. De hecho, eso me pide el ejercicio. ¿Mejor? Sí. Bien. Vamos a ver algún ejemplo si los logaritmos no son iguales. Por ejemplo, tenemos 3 logaritmos y tienen bases diferentes. No, pero ¿saben por qué no? Porque no lo necesitan. La verdad es esa. Entonces no los quiero confundir. En este caso, se hace cambio de base y listo. Pero tampoco los quiero explotar la cabeza con cosas que no van a usar. Profesora, en este caso lo que estoy averiguando es la incógnita, no... Exactamente. Exactamente. A mí, bueno, acá tengo otro ejemplo para que hagamos entre todos. A mí lo que me interesa saber es cuál es el valor de X, como en toda ecuación. Veamos a ver, estamos en una situación como muy parecida a la anterior, ¿sí? Tengo 3 logaritmos, 2 están en el primer miembro, 1 está en el segundo miembro. A diferencia del ejercicio anterior, los logaritmos que están del mismo lado se están sumando. Y si se están sumando, ¿qué propiedad puedo aplicar? ¿Cómo los puedo juntar en uno solo? Multiplicándolo. Exacto. Y eso vamos a hacer. Los puedo juntar multiplicándose. Entonces, juntamos. Bárbaro. Del otro lado, con el otro logaritmo no hice nada, entonces lo copio exactamente igual. Y ahora estamos como en una situación similar. A ver, me pide que estos dos logaritmos sean exactamente iguales, las bases son exactamente las mismas, entonces yo me dedico a trabajar simplemente con los argumentos, en saber qué pasa, en qué caso en particular esto va a ser exactamente igual a esto. Planteo mi ecuación, hago la distributiva, ¿sí? 2 por x me queda 2x, 2 por 5 me queda 10, del otro lado no hice nada. Junto las x de un lado, los números del otro, y ahí me queda con que x es igual a 13 tercios. Terminé mi ecuación y salvé el día, digo yo. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien, último tipo de ecuación. Fíjense que hasta acá primero vimos las primeras que vimos tenían logaritmo de un lado y del otro lado un número. Después, en todos los términos me fueron apareciendo cosas con logaritmo. En este caso, lo que tengo también son 3 términos, 2 tienen logaritmos y 1 tiene un número solo. No hay que entrar en pánico, es bastante amigable. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que haría? Digo, bueno, a ver, todo lo que tiene logaritmo lo junto de un lado, el número que me quede del otro lado solo, a ver qué propiedad... Profe, no se ve la pantalla. No se ve, esperen que dejo de compartir y vuelvo. Denme 2 segundos. Avísenme si se ve ahora. Sí, ahí se ve. Ah, perfecto, Sí. bien. Bárbaro. Ok. Dije, bueno, a ver, junto todo lo que tenga logaritmo de un lado, los números del otro, y esto luego con el objetivo de decir, a ver, ¿qué propiedad de los logaritmos puedo aplicar para que estos dos los pueda juntar? Las bases son las mismas, los logaritmos se están restando, ¿cómo los puedo juntar? Dividiendo. Exacto, eso quiere decir que esta representa lo mismo. Una vez que yo ya estoy en esta situación, y fíjense que, a ver, no tengo un logaritmo del otro lado, o sea que no podría hacer otra cosa, la única herramienta que tengo en este caso es aplicar la definición de logaritmo, no me queda otra, si no, no hay chance de resolver esta ecuación. La definición de logaritmo decía,
a la base del logaritmo yo la elevo al resultado y tiene que ser igual a aquello que le esté calculando el logaritmo. Entonces, eso planteo. 6 elevado a la 1 es lo mismo que 6, por eso ya puse el 6, y se supone que tiene que ser igual a 2x más 4 sobre x. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa con el 1? Me obvié ese paso. Apliqué la definición de una, porque la definición decía 6 elevado al resultado es igual a esto. Como el resultado en este caso es 1, es como decir, bueno, tengo 6 elevado a la 1. Por eso directamente va el 6. ¿Sí? Puse el 6, para no escribir 6 elevado a la 1. Pero es como si estuviese acá. Y 6, todo número elevado a la 1 me da el mismo número. Ajá. ¿Vamos? ¿Sí? Ok. Una vez que llegó acá, que estoy bastante avanzado, resuelvo esta ecuación que la transformé en una ecuación sencilla de una incógnita. El 6 va a multiplicar a la x, o sea, pasé la x multiplicando para el otro lado, ahora junto las x de un lado, los números del otro, y simplemente llego a que x vale 1. Con eso terminamos de ver lo que es ecuaciones logarítmicas. El manejo de las ecuaciones logarítmicas es muy importante para después trabajar bien con la parte de funciones logarítmicas. Si podemos manipular todas las propiedades acá, el estudio de funciones logarítmicas es una pavada. Pero también aparecen las ecuaciones exponenciales. ¿Por qué? Porque lo que es logaritmo y exponencial son funciones que están totalmente relacionadas. Y con este tipo de ecuación lo que vengo a responder es la duda, la consulta de una de las chicas que me había dicho que le costaba darse cuenta qué valor de x toma en el caso de que sea más grande la base que el resultado. Entonces, con este tipo de ecuación ya no tengo que pensar mucho, sino que puedo responderlo rápidamente usando la calculadora. Vamos a ver esto. Tenemos esta ecuación acá. 3 elevado a la x menos 1 es igual a 80. Esta es súper fácil porque yo el 1 lo pasaría sumando y me queda que 3 elevado a la x es igual a 81. Acá me puedo hacer la canchera, porque de hecho lo vimos en uno de los primeros ejemplos aplicando la definición, y dijimos que 3 elevado a la cuarta era 81, entonces x automáticamente digo que vale 4. ¿Qué pasa ahora cuando ya se me viene complicando el panorama? ¿Sí? Fíjense que ahora me queda 2 elevado a la 3x menos 1 igual a 32. Feo la cosa. Entonces, busco la manera de decir, bueno, a ver, ¿existe la posibilidad de escribir al 32 como potencia de 2? Y sí, a ver, 2 elevado a la quinta es 32. O sea que, fíjense esto, como las bases son exactamente iguales, esta igualdad se va a mantener en el caso particular que los exponentes sean iguales. Es decir, que 3x menos 1 sea igual a 5. Si yo pienso esto, me doy cuenta que x va a valer 2. O sea que acá son ecuaciones exponenciales sencillas, donde no usé nada más que la definición y analizar un poquito la escritura que tengo. Pero como todo en vida, las cosas se nos van complicando. Bien, me encuentro con esto. 5 elevado a la x es igual a 30. ¿Qué hago con esto? A ver, el 30 ya no hay forma de escribirlo como 5 elevado a algo. Es como casi imposible para nosotros. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo que dar respuesta a un ejercicio así y no sé cómo, porque no hay un número exacto que me responda, lo que hago es aplicar logaritmo. Pero aplico logaritmo a ambos miembros de la igualdad. ¿Y por qué lo aplico? Por una de las propiedades, yo digo que es mágica del logaritmo, que es la propiedad que a mí me decía que si estoy calculando el logaritmo de algo que está elevado, me permitía bajar la potencia y multiplicar al logaritmo. ¿Se acuerdan de esa? En este caso,
Bien, como es una ecuación, yo no es que puedo aplicarle logaritmo nada más al número o al término que a mí me sirve. Tengo que asegurarme de mantener la igualdad. Por eso es que aplico logaritmo en ambos miembros de la ecuación. Podría usar logaritmo de cualquier base, pero a ver, la calculadora nada más trabaja con dos. Uso uno de esos dos, logaritmo en base 10 o logaritmo natural, ¿sí? Acá hay que ser vivos. Entonces, apliqué logaritmo en base 10 de los dos lados. Siguiente paso, lo que hago es decir, bueno, voy tras mi objetivo que era que la potencia, ¿sí? No deje de ser potencia porque no hay chance de que la calculadora me lo resuelva y baja a multiplicar al logaritmo del número en particular. Una vez que yo ya hice esto, que yo ya apliqué las propiedades, tengo ahora una x que está multiplicando un logaritmo de un número igual al logaritmo de otro número. ¿Sí? Entonces digo, bueno, a ver, el logaritmo de 5 que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo. Y ahora esto es tan fácil como hacer una cuenta, porque en definitiva, logaritmo de 30 me lo hace la calculadora, logaritmo de 5 me lo hace la calculadora, hago división y logré resolver. Esto lo puedo usar siempre que yo no sepa cuál es, cómo achicar o cómo encontrar la potencia cuando el número, quizás cuando la base es más grande que el resultado. Ahora, siempre que ustedes tengan un número elevado a una potencia y que no sepan cuál es esta potencia, pero sí sepan el resultado, pueden resolverlo de esta manera. Entonces no es necesario quemarse las pestañas probando números. Con esto resolvimos el problema. Profe, antes que continúe, ¿puede volver al anterior? Dale. El de 2 elevado a la 3x menos 1. Sí, acá estamos, sí. No entendí Dale. a dónde fue el 2. O me perdí. Ah, ahí va. No. Acá, donde estoy con el mouse ahora. Sí, ahí. Bien, que de acá desaparece. Ok. Como me quedaba acá, 2 elevado a la 3x menos 1 tiene que ser igual a 2 a la quinta, como las bases son iguales, ¿sí? O sea, solamente a mí me alcanza, o sea, solamente esta igualdad se va a mantener, como ya repito, las bases son las mismas, por eso puedo decir que lo único que a mí me importa entonces es que los exponentes sean iguales, porque si los exponentes son iguales, esta igualdad se va a mantener. Por eso me centro, dejo de lado lo que es la base y me centro en los exponentes. Como habíamos hecho en las logarítmicas, que en un curso hay como, entre comillas, desaparecen, entre comillas. No centren en estudiar lo que nos importa. Bien. ¿Profe? ¿Sigo? Sí. Pero ¿cómo sabría yo que 32 es igual a 2 elevado a 5? A ver, este es porque es fácil, pero, supongamos que no sabemos, ¿sí? Ya sé entonces, si yo no me puedo dar cuenta que el número lo puedo escribir como una parte entera, lo puedo resolver de esta manera. Exactamente de esta manera. Como esta que hicimos acá, ¿viste? El 5 elevado a la x igual a la 30. Podría resolverlo exactamente aplicando este procedimiento. Ajá. Entonces, aplicaría el logaritmo de 2 elevado a la 3x menos 1 igual al logaritmo de 32 y resolvería el ejercicio exactamente de esta manera, si yo no me doy cuenta. Ah, sí, entiendo. Yo les voy mostrando así como todos los panoramas. En algunos es re fácil darse cuenta, en otros no es tan fácil. Y en algunos, por más que sea fácil darse cuenta, por ahí uno ya está re limado y no querés hacer cuentas. Entonces vas por este camino y ya está. ¿Sí? Veamos esta. 3 elevado a la x más 5 es igual a 7 elevado a la x. Acá ya tengo los dos miembros de la igualdad exponentes, y lo que es peor, las bases son distintas. O sea que voy a tener que usar alguna estrategia nueva, ¿sí? De todas las que ya usamos. En el caso que ustedes se encuentren con algo de este estilo, la recomendación más fácil para resolverlo es automáticamente aplicar logaritmo en los dos miembros de la igualdad. ¿Sí?
aplico. Siempre recuerden que si aplico de un lado, obligadamente tengo que aplicar del otro para mantener el equilibrio en esta ecuación. Entonces, aplico y digo, bueno, una vez que ya apliqué, voy mi segundo objetivo, que es bajar el exponente. La propiedad del logaritmo me dice que yo puedo bajar el exponente y que el exponente va a multiplicar al logaritmo y el resultado es el mismo. Entonces, en el primer miembro mi exponente era todo x más 5. Baja, y entre paréntesis lo pongo para no derrapar con las cuentas, multiplicando el logaritmo de 3. En el otro miembro de la igualdad, lo que me estaría quedando es mi exponente, que nada más era x, por el logaritmo de 7. Hago, para no meterme mucho en lío, digo, bueno, yo ya te calculo cuánto es el logaritmo de 3, cuánto es el logaritmo de 7, lo hice con la calculadora, ¿sí? No hay mucha magia acá, y me queda este panorama. Entonces digo, bueno, tengo un número multiplicando un paréntesis. ¿Qué hago? Aplico la propiedad distributiva, 0,477 por x, y me queda 0,477 por x, más 0,477 por 5, que me da esto, 2,385. Me quedan todos números con coma, horribles, no importa, es una ecuación y le pongo el pecho a las balas. Junto todo de un lado de la igualdad, las x, ¿no? Del otro lado los números, y en este caso llego a que x es aproximadamente 6,48. Y acá voy a hacer hincapié. Fíjense que acá usé el aproximado, y acá también usé el aproximado. ¿En qué casos uso el aproximado? Y cuando yo ya fui, a ver, calculando un logaritmo, a ver, de hecho, si yo en este momento hago el logaritmo de 3 en la calculadora, me da 0,477 y muchos números atrás. Fíjense que yo me quedo con los primeros 3 decimales, porque sería imposible trabajar con todos. De hecho, es un irracional, no podría escribir todos los decimales. Entonces, cuando yo decido trabajar con una aproximación, lo que corresponde es usar el aproximado. Si pusieron igual no pasa nada, pero es para que sepan por qué cambia el signo de un igual a un aproximado. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Bien. Llegó lo tan ansiado, el objetivo del día, que es función exponencial y función logarítmica. Esto, aunque ustedes no lo crean, es la parte más fácil de todo el día, porque ya vimos todo lo anterior. Las funciones exponenciales tienen este formato que nosotros vemos acá. F de X se lee así porque en este caso mi variable independiente es X, es igual a un número cualquiera elevado a X más B. Vamos a ver esto. El formato oficial de la función exponencial es esto. Cuando hablamos de un crecimiento exponencial cuando el crecimiento se da rápido, ¿sí? Cuando algo crece muy, muy rápido. En este momento estamos atravesando el ritmo de contagio de lo que es el coronavirus, está teniendo un crecimiento exponencial. Vieron que se habla mucho de la curva y qué sé yo. Esa curva está haciendo referencia a la curva normal. La curva normal se caracteriza por tener un crecimiento muy rápido, llegar a un pico y después ir bajando. Nosotros no llegamos ni al pico de la curva y estamos teniendo un crecimiento exponencial en este momento de cantidad de contagiados y lamentablemente cantidad de muertes. Esto quiere decir que día a día hay más casos. Sigue este modelo en particular. No solo el coronavirus, sino la mayoría de las enfermedades se ajustan a un tipo de esta función. Dicho esto, vamos a ver cuáles son las características que tiene la función. Siempre el dominio va a ser de cualquier función exponencial, va a ser el conjunto de los reales. Es decir, que yo podría reemplazar a la x por cualquier número real, por cualquiera que se me antoje. Yo puedo reemplazarlo y siempre voy a tener una imagen. La imagen siempre va a estar dada desde el valor independiente hasta el más infinito. Ese valor
yo lo veo representado acá, y es lo que se conoce como asíntota, ¿sí? Es una asíntota que presenta mi función exponencial. Asíntota, en este caso, horizontal, que en criollo me dice desde dónde hasta dónde va. Es una función continua, la función exponencial, eso quiere decir que yo podría graficarla sin levantar la lapicera. Va a ser creciente en el caso que la base sea mayor a 1, va a ser decreciente en el caso de que la base esté entre 0 y 1, y bueno, presenta su asíntota horizontal en el caso particular y igual a B. ¿Vamos bien hasta acá? Ahí la B no es la ordenada al origen, ¿no? No, la B no es la ordenada del origen, es la asíntota. Después vemos cómo calcularla. Vamos a un ejemplo, porque yo sé que el ejemplo es como que nos amplía el panorama y nos aclara muchas cosas. La función por excelencia para estudiar es 2 elevado a la x. Fíjense que en este caso no tengo un b expresado. ¿Cuánto vale b si no lo tengo escrito? 0. 1. 0. Si no está escrito, el b es 0. Voy un cachito atrás. Fíjense que si b valdría 1, tendría que tener el 1 atrás. Entonces, en este caso, vale 0. Como toda función, yo puedo armar mi tabla de valores para poder graficarla de una manera fácil. Igual sabemos que tenemos el GeoGebra, pero para hacer el estudio y poder analizarlo. Siempre los valores de la X los elijo yo porque es mi variable independiente y los que voy a buscar son los de la variable dependiente que es Y. Entonces, en mi tabla lo que haría es reemplazar en la función a la X por el número que seleccioné. 2 elevado a la menos 2 me da un cuarto. Si elijo que x valga menos 1, me quedaría 2 elevado a la menos 1, que eso es un medio. Elijo que x valga 0, me quedaría 2 elevado a la 0, que eso es 1. Elijo que x valga 1, me queda 2 elevado a la 1, que es igual a 2. Y así podría seguir. Fíjense, si elijo que x valga 2, me queda 2 elevado a la 2, 4. Si elijo que x valga 3, me quedaría 2 elevado al cubo, que es 8. Si elijo que x valga 4, me queda 2 elevado a la cuarta, que es 16. Y de acá, específicamente con estos valores, vemos cómo, a ver, en 4 puntos creció muchísimo la función. Ese es el crecimiento exponencial. De los puntos que yo tengo, fíjense que al principio venía como bastante cosa la función, venía creciendo un poquito y de pronto se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Como es una función continua, porque me lo dice la definición, y x puede tomar cualquier valor, siempre que tenga que graficar uno todos los puntos, salvo que sea algún problema en particular. Profe, ¿puede repetir por qué se sabe que es continuo? Porque x puede tomar cualquier valor. Esta es una función, vieron que nosotros la clase pasada, creo que fue la anterior, habíamos hablado respecto a las restricciones que presentaban los dominios de las funciones. Una era que si la función venía expresada como división, el denominador tenía que ser distinto a 0. Otro era que si la función era una raíz de índice par, a lo que yo le estaba calculando la raíz tenía que ser mayor o igual a 0. Y la última era en el caso de las funciones logarítmicas, que si yo tenía una función logarítmica, lo de adentro tenía que ser mayor a 0. Este tipo de función, las funciones exponenciales, no corresponde a ninguno de esos tipos. No es ni división, ni raíz, ni logaritmo. Entonces siempre va a ser los reales. Y eso se traduce en que yo la x la puedo reemplazar por el número que se me antoje. Ok. Bien. Vamos a la otra, la logarítmica. En la logarítmica ya hay que estar más atento porque se pueden presentar varias cosas, varias variables, por llamarlo de alguna manera. Esta es la forma característica que tiene. Logaritmo, sí, podría ser cualquier base, acá porque estamos tratando de una generalización, de x más un número, y al final, a este resultado del logaritmo le puedo estar sumando o restando cualquier otro valor. El formato general que tiene la función logarítmica es esta.
¿sí? Fíjense que a diferencia de la exponencial, que la exponencial lo que tenía era una asíntota horizontal, esta presenta una asíntota vertical. Cuando yo digo Una asíntota, consulta a lo sí, anterior. sí, Si el B es negativo, la curva es para abajo, ¿o no? ahí vamos a verlo, ahí vamos a experimentar con eso. Pero en la anterior, en la Sí, sí, sí. exponencial. Ajá. En la exponencial. Ahí hacemos un GeoGebra como para sacarnos las dudas. Ahora probamos. A ver, igual quiero asegurarme algo. ¿Para qué? Pero el Se valor vea. de la curva no lo determinaba el que está al lado de la X, iba para abajo o para arriba. Este B, justamente, quiero asegurarme que estemos hablando de lo mismo. Este B lo que hace es desplazarme a la curva hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? O sea, me la va a desplazar en lo que sería sobre el eje de las Y. Para que la curva, la inclinación sea para abajo, lo muestro rápidamente en el GeoGebra, para que la inclinación sea para abajo, lo que tiene que pasar es que la base, ¿sí?, esté entre 0 y 1. Ahí lo vemos, a ver. ¿Ven? Supongamos, entonces, en el GeoGebra lo que yo voy a graficar es 6 elevado a la X. Ahí está. Esta es 6 elevado a la X, ¿sí? Si yo a mi función le voy a dar el enter, así me queda graficada. Si yo a 6 elevado a la X le sumo un valor, en que acá con el GeoGebra hay que ser como muy exquisito con el uso de los paréntesis. Si yo al valor de B le sumo 1, fíjense qué es lo que pasa con la función ustedes. Le voy a sumir 1. Lo que hizo fue a mi función original con la que yo estaba trabajando, lo subió una unidad. Si en cambio yo el valor de B se lo pongo en negativo, vamos a ponerle, a ver, un -2, lo que hace es bajarme la función para abajo. Por eso el valor de B lo que hace es desplazarme a la función original por sobre el eje de las Y. Tantas unidades me la desplaza en funcionamiento de si le estoy sumando o le estoy restando, la sube o la baja. O sea, cambia la imagen, ¿no? Claro, sonó horrible lo que acabo de decir, pero bueno, estoy haciendo referencia a la función. Si en cambio el valor de la base, ¿sí?, es decir, el número que esté elevando a la X es otro, y está entre 0 y 1, es decir, es un número con coma, fíjense, yo voy a ponerle 0,6 como para que veamos qué es lo que pasa. Así lo pongo ahí. No lo tomo, ahí va, espera. Lo que pasa hay veces que el GeoGebra tiene ganas de trabajar y hay veces que no tiene ganas. Bueno, ahí se supone que graficó la función. ¿Dónde no la estamos visualizando? Pero se supone que está la función graficada. Les voy a dejar ya una primer tarea, entonces. Analizar qué pasa cuando el valor de la base disminuye. ¿Se animan a hacerlo ustedes o quieren que hagamos un experimento? A ver si lo toman.
¿La base puede ser negativa? La base puede ser negativa, en realidad no. Lo que sí puedo tener es un número negativo multiplicando a la base. Son casos distintos. Si la base es negativa, no me quedaría esta función. Es un caso particular de la función. A ver si toma así. Creo que el GeoGebra está... Bueno, ahí la graficó. Fíjense, en el caso de que la base sea, elegí como base 0,5, ¿sí? En el caso que la base sea un número entre 0 y 1, lo que pasa es que en vez de ser creciente, la función decrece. Fíjense, siempre que la base, aquel número que yo esté elevando una potencia, sea un número mayor a 1, va a tener esta forma, va a crecer indefinidamente y rápido. Cuando la base es un número menor a 1, lo que hace es decrecer rápidamente. Esa es la diferencia. ¿Mejor ahí? Sí, sí. En este caso vendría, ¿Cómo? que en este caso, en el segundo caso, vendría de arriba hacia abajo. Exactamente, exactamente. Decrece rápidamente, que es lo que se espera que en algún momento pase con la curva, por eso hablamos de la normal, que el nivel de contagios, por ejemplo, disminuya rápidamente. Digamos que se está haciendo como Eso me al no confundía llegar al... antes porque estaba arriba Claro, de la X. bien. Veamos la logarítmica entonces. Ya vimos que tiene este formato en particular, ¿sí? Esta es su representación general, y yo estaba haciendo referencia a las asíntotas, porque dije que era una asíntota, pero no sé si todos tienen en claro a qué se llama asíntota. La asíntota es como una recta, ¿sí? En este caso siempre las asíntotas se representan con la línea de puntos, que es una recta, entre comillas, yo lo defino como una pared imaginaria, a la que la función no la puede atravesar bajo ningún punto de vista. La función se va a acercar siempre, siempre, cada vez más a la asíntota, pero nunca llega a tocarla. Por eso es que en este caso lo que me va a hacer, la función que va a tener la asíntota, es determinarme el dominio de la función logarítmica. ¿Quién me da a mí cuál es el valor de esta asíntota? Es el número que esté acompañando a la x en la función logaritmo, aquello que le estoy calculando el logaritmo. Entonces, a partir de ese valor, del opuesto de ese valor, hasta el más infinito, queda definido el dominio de mi función logarítmica. La imagen siempre van a ser todos los reales. Es una función continua, va a ser creciente en el caso de que A sea mayor a 1, va a ser decreciente si A está entre 0 y 1, y bueno, lo que ya dijimos, lo de la asíntota vertical, que va a estar en el opuesto al valor que yo tenga acá, calculando el logaritmo. La función logarítmica es la función inversa a la exponencial. De hecho, a ver, si me voy atrás, fíjense que acá estamos viendo la exponencial, y acá estamos viendo las genéricas, son inversas. Y por último, ya sé que nos quedan 3 minutos, pero no importa, los vamos a aprovechar. Ya sé que me quieren dejar de escuchar. Vamos a un ejemplo donde trabajemos con la función. En este caso no hay ningún número que se esté sumando o que se esté restando, por lo que vale 0. Listo. Voy a definir el dominio. Y para determinar el dominio, la forma rápida de hacerlo, cuando yo no tengo no me acuerdo cómo definirlo, es trabajando específicamente con el argumento del logaritmo. Y decir, bueno, yo necesito que, por definición del logaritmo, x menos 1 sea mayor a 0.
Entonces, resuelvo esta inecuación, el 1 que está restando lo pasaría para el otro lado, y me queda que x tiene que ser mayor a 1. Traduciéndolo, digo que el dominio tiene que ir desde el 1 hasta el más infinito. El 1 no incluido porque recuerden que los logaritmos están definidos pura y exclusivamente en el caso particular de que sean mayores a 0. Por eso siempre tiene que ser mayor a 0 el planteamiento. Una vez que calculé el logaritmo, el dominio, perdón, del logaritmo, podría ser mi tabla de valores, como para ayudarme. Repito, el GeoGebra no salva todo después, pero para tener una noción. Elijo algunos valores de x, y digo, bueno, en el caso particular que x sea 1,5, voy a reemplazar y voy a calcular el logaritmo en base 2 de 1,5 menos 1 me da menos 1. Para poder hacer esta tabla de valores, tendría que ir haciendo en cada uno de los renglones el cambio de base, si no esto la calculadora no me lo dice. Elijo que x valga 2. Bueno, entonces digo el logaritmo en base 2 de 2 menos 1 sé que me da 0. Elijo que x valga 3, me da 1. En el caso particular que x valga 4, me da 1,58 y pico, y en el caso particular de que x valga 5, me queda 2. ¿Por qué no elegí valores más chicos que 1,5? Y, a ver, el dominio arranca en el 1, o sea que no puedo elegir números más chicos que 1. Ahí estaría metiendo la pata. Entonces, para graficarla, simplemente lo que haría es marcar los puntos que yo busqué. Cuando x es 1,5 vale menos 1. Fui marcando cada uno de esos puntos, ¿sí? Ahí va. Uno de estos puntos, porque es una función continua por definición, y además trazo mi asíntota para indicar que, bueno, ok, se va a acercar al 1 todo lo que pueda, pero nunca va a llegar a valer 1 y muchísimo menos pasarse para el otro lado. ¿Cómo estamos hoy? Cuéntenme. Bien, muy bien. Entretenida la Bien. clase. Ok. Fue mucha información para hoy. Sí. Las clases van a ser así que, o sea, nos tenemos que preparar, por eso yo les digo, prepárense el mate, prepárense el café, lo que necesiten, las golosinas, la gaseosa, no es lo recomendable para la mañana, pero bueno, el agüita, sí. El cambio de base puede servir muchas veces, pero hay casos en los que no se puede usar el cambio de base y tengo que usar sí o sí las propiedades de los logaritmos. Exactamente, según el Ajá. ejercicio, yo voy a poder usar el cambio de base o no, y en el caso donde no pueda hacer cambio de base, ahí recurro a las propiedades y las aplico. Siempre hay que estar atentos a ver, al tipo de función con el que estamos trabajando, al tipo de ecuación con el que nos estamos enfrentando y todas las demás cuestiones que van surgiendo. Yo siempre digo que hay que leer el ejercicio como muy detenidamente, muy detalladamente y recién ahí arrancar. Claro. Bien.